Estamos en Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 3. Tan pronto lo tengan, pues vamos a hacer la lectura y con esto vamos a comenzar entonces el tiempo de la predicación. Hermano Raider, después del culto, después de la predicación, cuando termine el culto, sí, nos vamos a reunir en mi oficina para planificar lo del bautismo de la semana que viene. ¿De acuerdo? Junto con las dos personas que van a bautizarse la próxima semana, van a dar testimonio de su fe puesta en el Señor Jesucristo. Bien, estamos en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. ¿Listos? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Él entonces les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo habría de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, si Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. A fin de que cada uno se convierta de su maldad. El libro de Hechos está lleno de discursos, hay 24 en su totalidad. 8 de ellos fue el apóstol Pedro quien los emitió, Pablo 9, y hay 7 más que están entre Esteban, Gamaliel y una serie de personas adicionales que aparecen a lo largo de todo el texto. En este caso, la curación de este cojo, que era una persona muy popular, conocida de todo el pueblo, y en un lugar muy particular, el pórtico de Salomón, donde convergían prácticamente todo el mundo para reunirse
públicamente, las reuniones públicas se efectuaban allá y era por el preámbulo para entrar al templo, pues Pedro se dio cuenta, dice el versículo 12, que él vio que las personas estaban congregadas ahí, que estaba ahí este cojo de nacimiento, y Pedro aprovecha la oportunidad para exponer lo que vendría a ser su segundo discurso, porque el primero lo vimos ya la semana pasada, ¿verdad? Cuando él se puso en pie a raíz de la antepasada, cuando vimos el discurso que le llamamos una predicación completa, porque comenzaba desde el capítulo 2, perdón, en el versículo 14 y concluía con el versículo 47. No, 47 no, lo leímos hasta el 42, ¿verdad? Cuando él dice el versículo 41 del capítulo 2, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la comunión de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Eso lo veíamos la semana pasada. Pero ahora vemos nosotros que hay un discurso que, si bien es reiterativo en cuanto a la necesidad de tener una actitud correcta delante del Señor, en este caso muy particular, Pedro aprovecha una oportunidad, una coyuntura como la que deberíamos de aprovechar nosotros en cada ocasión en que veamos personas reunidas. La gente no solamente se maravilló del milagro, sino que se regó rápidamente la noticia. Y prácticamente dice que todo el pueblo se congregó ahí porque todo el mundo sabía de ese cojo que estaba ahí desde siempre pidiendo limosna. Y que estaba saltando, no caminando ni en pie, sino saltando. Y estaba con Pedro y Juan y había entrado en el templo y era prácticamente un milagro que había sido notable a todo el mundo. Todo el mundo estaba conmocionado. Y Pedro comienza aprovechando la coyuntura para hablar del poder que hizo andar al cojo. Y específicamente se lo atribuye al Señor Jesucristo. Comienza hablando del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y termina diciendo de una manera muy clara que en el versículo 16 que fue en el nombre del Señor Jesucristo y por la fe en Él que ese cojo se levantó. Él está presentando un mensaje que tiene una serie de características que serían común a toda la predicación cristiana del nuevo siglo, de la iglesia primitiva, perdón. Estoy bastante nubilado. No sé si es que no me escucho bien o qué, pero se me va en la secuencia de las ideas. Yo sé que el Señor me va a ayudar porque me ha pasado tantas veces y al cabo de un ratito pues ya el Espíritu Santo me ayuda a predicar. El hecho es que él presenta un mensaje que tendría, decía hace un rato, todas las características de lo que sería la predicación de los apóstoles a lo largo de todo el tiempo de los primeros siglos de la iglesia cristiana primitiva. Y vemos en el versículo 13 cómo él pone énfasis en que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y les dice, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. En el versículo 14 de nuevo insiste y le dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales todos nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, fíjense que una vez y otra vez insiste en que todo es obra de la fe en el Señor Jesucristo y del poder del Señor Jesucristo, en nombre del cual ellos estaban ofreciéndole algo mucho más que era el dinero que el cojo estaba requiriendo. Pero fíjense cómo inculpa a los judíos en términos general, cuando dice que ellos habían matado a aquel al cual el Señor, Dios de sus padres, había prometido, o sea, el Mesías prometido, y que ellos realmente eran culpables, eran responsables, al punto tal que inclusive el propio Pilato había querido simplemente exonerarlo de culpa, decía, yo no hallo ningún delito en él, pero sin embargo ellos insistieron una vez y otra vez y otra vez para que crucificaran al autor de la vida, y así le llama el autor de la vida. Y en ese mismo contexto habla de que este autor de la vida fue resucitado de entre los muertos y que Dios le había glorificado, lo dice claramente aquí en el versículo 3. Pero el énfasis de Pedro está en el hecho de que al haber ejercido fe en su nombre, como lo dice en el versículo 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este
completa sanidad en presencia de todos vosotros, la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo era lo que realmente había traído la diferencia. Ellos se guardaron bien de que el reconocimiento no fuese sobre ellos y que la gloria no se la robasen ellos a Dios. Muy por el contrario, hace referencia al Dios de sus padres y hace referencia al Señor Jesucristo, el Mesías prometido por el Dios de sus padres. Y era en el nombre de Él y por la fe en Él que aquella persona que ellos conocían había recibido completa sanidad, simplemente por haber confiado en Él, completa sanidad. Luego de introducir al Señor Jesucristo con los títulos del Mesías, del Hijo de Dios, del Santo, del Justo, hace una invitación muy particular. Es la invitación que nosotros vemos acá en el texto, en el versículo 19, y que fíjense que se corresponde perfectamente bien con el 2:38. En el primer discurso de Pedro, Pedro termina su discurso en el capítulo 2, versículo 38, diciendo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero ahora que está toda la población reunida ahí, espantada por el milagro que había hecho, él es reiterativo cuando en el versículo 19 y versículo 20 del texto que tenemos nosotros aquí, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Estamos en el capítulo 3, versículos 19 y versículo 20. Pedro no tenía ningún interés particular en condenar a su auditorio. O sea, en decirle simplemente: ustedes son los culpables, ustedes mataron al Mesías, ustedes rechazaron el enviado de Dios. Él tenía un interés mayor que este. Él quería aprovechar la oportunidad, la coyuntura, el hecho de que había una gran cantidad de personas reunidas ahí, para explicarle de una manera muy clara el hecho de que Jesucristo era el Mesías prometido, y no solamente el Mesías prometido, era aquel que podía, por la fe en Él, no solo levantar a un cojo de nacimiento, sino redimir de la culpa del pecado. O sea que Pedro quería salvar a su auditorio, no quería condenarlo, quería salvarlo. Y por esto él les explica muy claramente que el hecho de que ellos lo hayan hecho inclusive en ignorancia y en incredulidad no les eximía de culpa, sino que por el contrario les obligaba a tomar una actitud correcta frente a la realidad de que Jesucristo era el Mesías prometido, el que había resucitado de los muertos y el que había manifestado el poder de Dios. El énfasis de él está en que hay una sola forma de obtener el perdón de pecado y la salvación que Jesucristo ofrece, y que hay una sola forma de poder tener una vida, por así decirlo, renovada, refrescada, de comunión con Dios y con la bendición de su presencia en medio nuestro. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de refrigerio. Entonces Él habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y Él envía a Jesucristo, a quien fue antes anunciado. ¿Cómo? Mediante un arrepentimiento y mediante una conversión. El énfasis está en el hecho de que es necesario que haya un arrepentimiento y una conversión. Yo tengo los oídos tapados, yo no sé si el volumen está bien. Es la secuela del COVID, todavía me quedan los oídos tapados que me suenan cuando traga. Pero no ha sido impedimento ni va a ser impedimento tampoco ahora para que podamos estudiar la palabra del Señor. Bien, hermanos, voy a poner énfasis entonces, lógicamente, todo esto fue una introducción. Voy a poner énfasis ahora en lo que Pedro ponía el énfasis. ¿En qué era? En que era necesario un arrepentimiento y una... ¿No me han estado oyendo? ¿O soy yo solamente que no me oigo? Y una arrepentido sí, y una conversión. Es imprescindible un arrepentimiento y una conversión. Ahora, vamos a hablar de esto. Primeramente, de la necesidad de un arrepentimiento. Un arrepentimiento para poder tener una nueva vida en Cristo, con la presencia del Señor en nosotros, y para obtener el perdón de pecado y la salvación del alma. Es necesario un arrepentimiento. La necesidad de arrepentirse es enfatizada acá, y para esto es necesario que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Arrepentimiento significa un cambio de modo de pensar, de manera de pensar. Y es lo que tiene que ver con la convicción. Una persona tiene convicción de pecado cuando piensa en cuanto a lo que Dios le llama pecado, de acuerdo a lo que Dios le llama pecado.
Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar respecto al pecado. Y en una época como esta, en la cual se hace tan cotidiano, cosas que realmente son groseras, grotescas, agrestes para con nuestro Señor. Sin embargo, poco a poco, pues vamos siendo cada vez más condescendientes con Él. Y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar en cuanto al pecado. Hay personas que dicen en forma de gracia o de chiste o de sorna, dicen que todo lo bueno o hace daño o es pecado, pero realmente si se trata de pecado, si hace daño no puede ser bueno, sino todo lo contrario. El pecado es malo y tenemos nosotros que ser capaces de ponernos de acuerdo con lo que Dios piensa en cuanto al pecado. Y para esto es necesario que nosotros tengamos un arrepentimiento cambiando nuestra manera de pensar. El pecado no es de nuestra exclusiva competencia. O sea, nosotros no podemos decir es mi problema. Si yo peco es mi problema. No, no es el problema tuyo. Es una ofensa, es un menosprecio, es una desobediencia a la ley de Dios y a la persona de Dios. Es como si le dijéramos al Señor, Señor, a mí no me importa lo que tú digas o lo que tú piensas. O sea, es abofetear al Señor, es escupir al Señor, es menospreciar al Señor, maldecirle. Y no solamente eso, sino darle la espalda a Dios. Y esta es la mentalidad que el mundo tiene en cuanto al pecado, que el pecado es su problema, porque las consecuencias, si hay alguna consecuencia, son de él. Pero no es así, no es así, ciertamente va mucho más allá de esto. El pecado es algo que es universal y que es progresivo. La Biblia enseña que el pecado entró en el mundo con Adán, con el pecado vino la muerte, y esta muerte ha pasado a todos nosotros por cuanto todos nosotros somos pecadores. Pero el Señor Jesucristo, de una manera muy particular, dijo en Juan capítulo 8, versículo 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado es algo que sencillamente nos amarra, nos esclaviza, nos obliga y se incrementa en nuestras vidas, se potencializa en nuestra vida cada vez más en la medida que somos consecuentes con Él, somos benignos o somos leves en condenarle, en reprenderle. Hermanos, tenemos que cambiar nuestra manera en cuanto a la forma de pensar. Lo que Dios llama pecado es algo muy específico y es algo que realmente nos condena. Está en nuestros genes, nosotros desde que nacemos en pecado. El salmista lo decía, aquí en pecado he sido formado, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Y el apóstol Pablo lo reitera en Romanos capítulo 3, cuando dice que no hay justo ni a uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron y que aún a todos se hicieron inútiles, citando el Antiguo Testamento. O sea, el pecado es general, pero al mismo tiempo es específico y es una responsabilidad individual de cada uno. Y es condenatorio, o sea, el pecado te condena, me condena necesariamente. Por causa del pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Arrepentirse significa cambiar de manera de pensar en cuanto al pecado. Y esto es algo que tenemos que comprenderlo. Cuando nosotros con ignorancia o por desconocimiento o con conocimiento transgredimos la palabra de Dios, la ley de Dios, nosotros estamos en pecado. Cuando nosotros mentimos, cuando envidiamos, cuando codiciamos, cuando guardamos rencor, cuando dejamos que estos malos pensamientos ocupen nuestras mentes, cuando nos hacemos cómplices de chismes o maldecimos, nosotros estamos pecando. Cuando el orgullo nos hace sentir que tenemos algún tipo de derecho, que somos merecedores, cuando sencillamente sentimos como nos exhortan a ser autosuficientes, a ser capaces, a no dejarnos abatir, a seguir adelante, a lograrlo, a proponérnoslo y hacerlo, y la soberbia se enseñorea de nosotros, estamos pecando. Cuando menospreciamos la palabra de Dios y la tomamos como palabra de hombre, estamos pecando. Cuando rechazamos la gracia de Dios, la gracia divina, cuando rechazamos la salvación que el Señor nos ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo, estamos pecando. Y tenemos que sintonizarnos con lo que Dios piensa del pecado, de manera de que pensemos igual que Él y actuemos en consecuencia. Lo primero que tenemos que tener es convicción de pecado. Tenemos que tener una mente que realmente identifique el pecado en nuestras vidas y lo condene como Dios lo condena. Pero luego de eso es necesario que nosotros sintamos el peso aplastante del pecado en nuestras vidas. Porque
Arrepentirse no es otra cosa que lamentarse de haber pecado, lamentarse de haber ofendido a Dios. Y es algo que viene necesariamente como una convicción y muchas veces inclusive como una consecuencia del mismo pecado. Llega el momento en el cual hemos sufrido consecuencias temporales del pecado y eso hace que nosotros digamos, no debía haberlo hecho. Pero también hay consecuencias eternas que son las peores de todas, la condenación del infierno. El pecado debe ser combatido con un arrepentimiento, solamente por pensar con la tristeza que le causa a Dios, a nuestro benefactor, aquel que nos ha dado la vida, el hecho de que nosotros nos volvamos en contra de Él. Él nos creó, Él nos sustenta la vida, y no solamente eso, sino que a pesar de nuestro pecado nos extiende una mano reconciliadora a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Salmo 51, versículo 17, y lo cito: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Arrepentidos y convertidos. Y arrepentirse significa sintonizar nuestros pensamientos con el pensamiento de Dios, estar de acuerdo con Dios en lo que Él le llama pecado. Pero no solamente eso, sino dolernos, sentirnos, contristarnos como consecuencia de que hemos pecado en contra de un Dios bueno, misericordioso, que nos ofrece perdón y salvación a pesar de quienes somos. Arrepentirse significa, en otras palabras, manifestarle a Dios que estamos de acuerdo con Él. ¿Y sabe cuándo hacemos esto? Cuando confesamos nuestros pecados. Cuando le decimos, Señor, sí, yo soy el pecador. Es cuando le decimos al Señor que estamos de acuerdo con lo que Él piensa de nosotros y con lo que Él piensa de nuestros hechos. Isaías dice, nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Él. Caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Isaías 64, 6. Y el apóstol Juan en su primera epístola dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Arrepentirse significa, en primer lugar, hermanos, cambiar de manera de pensar. Cambiar de manera de pensar en cuanto al pecado. El pecado nunca es bueno. El pecado siempre hace daño. Siempre trae secuelas y consecuencias y siempre nos lleva a la condenación y a la muerte. Consecuentemente, no hay pecado leve, no hay pecado venial. El pecado es pecado. Y es decirle al Señor, allá tú. Yo pienso de otra manera que tú. Y si te ofendiste, no me importa. El pecado debe traer una contrición. Y solamente al corazón contrito y humillado es que el Señor nos rechaza. Tenemos que humillarnos delante del Señor y debemos sentir la carga de nuestros pecados para entonces poder confesarle de todo corazón y genuinamente nuestro arrepentimiento al Señor. Es algo que va mucho más allá de una postura religiosa. Es algo que tiene que ver con que nosotros llegamos a la convicción absoluta y total de que no solamente merecemos la muerte y la condenación y la reprobación de Dios, sino que además de esto la vamos a tener, la vamos a recibir. Y que además de esto, estamos completamente convencidos de que en el nombre de Jesús podemos tener el perdón de los pecados y la vida eterna. Estamos dispuestos a confesarle a Dios toda nuestra culpa. Es ponernos de acuerdo con lo que Dios desea de nosotros y lo que Él quiere darnos, la limpieza del pecado y una nueva vida.
Dice, arrepentidos y convertidos, ¿para qué? Dice, ¿para qué? Que sean borrados vuestros pecados. Hermanos, voy a aprovechar para hacerle una exhortación. Cuando haya oportunidades como la que se le presentó al apóstol Pedro y a Juan, no la desaproveche. No la desaproveche. Ese es el momento de decir arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor, tiempo de refrigerio, y Él envía esto. Es el momento de predicar el Evangelio. Yo lo digo porque recuerdo siempre que aprovechábamos cada cumpleaños cuando venían los amigos del mundo. Estoy hablando del tiempo en el cual, en los primeros años de convertido, aprovechábamos cada celebración de cumpleaños, cada oportunidad en que podíamos atraer a aquellas personas que eran amigos pero que no se habían convertido o familiares. Y siempre aprovechábamos la oportunidad, abríamos la Biblia, leíamos un pasaje y predicábamos el Evangelio. Siempre, siempre. Cuando tengamos grupos en nuestra casa, cuando tengamos una celebración de cualquier naturaleza, desde un cumpleaños de niños hasta lo que sea, es menester, es necesario aprovechar esa oportunidad. Y ahora más que nunca, que es muy difícil tocar las puertas de una casa y que nos digan pasen adelante, ¿verdad? Para compartir el Evangelio. Pedro y Juan no desaprovecharon la oportunidad y en el contexto en el cual estaban, llegaron a una conclusión, a un mensaje específico. Por tanto, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Si amamos a las personas con las que nos relacionamos, debemos aprovecharla cada oportunidad para presentarle el Evangelio, presentarle la salvación que en el nombre de Jesús, por medio de la fe, pueden ellos tener, si se arrepienten de sus pecados de todo corazón. Entonces, arrepentirse significa, en primer lugar, el hecho de que nos ponemos de acuerdo con Dios en nuestra manera de pensar en cuanto al pecado. Cambiamos nuestra manera de pensar. Caemos en la plena convicción de que lo que dice Dios del pecado es correcto y si nosotros lo estamos practicando no queremos tener nada que ver con eso. Para arrepentirse es necesario que haya una contrición, o sea, que nos lamentemos de aquello en lo que hemos estado involucrados, ofendiendo a nuestro Dios y la manera como lo hemos estado tratando. Pero más que esto, que le confesemos a Él el hecho de que ciertamente estamos de acuerdo con Él. Que de una manera genuina nosotros podamos decirle, Señor, perdóname, porque yo estoy arrepentido. Bajo convicción, bajo contrición, hacer una confesión. Señor, perdóname. Casi siempre decimos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó entre los muertos, serás salvo. Y cualquier persona puede decir eso y podemos explicarlo y es cierto, es correcto. Pero hay un verdadero arrepentimiento previo. ¿Estás dispuesto a no solo confesar tu pecado delante del Señor, sino a abandonarlo? Vamos a ver en el libro de Hechos que en diferentes ocasiones no solamente las personas se arrepentían, sino que confesaban sus pecados en el momento que se arrepentían. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad en cuanto al pecado. Tenemos que estar claros. No podemos dejar que la cultura nos confunda. Lo que Dios aborrece, Dios lo aborrece. Lo que Dios desecha, Dios lo desecha. Y no importa el tiempo, la cultura, las épocas. Lo que es santo y lo que es profano. Lo que es pecaminoso y siempre hace daño. Y no solamente eso, nos amarra y nos esclaviza como si fuera una droga. Y nos lleva a repetir una vez y otra vez y caer en lo mismo y recurrentemente. Y tenemos que decirle al Señor, Señor, yo estoy de acuerdo con lo que tú piensas al respecto. Y yo lo lamento. Lo lamento de corazón. Y confesarle nuestros pecados. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no se queda ahí. Arrepentidos y convertidos. Esa es la segunda parte, es un solo paquete, es una moneda de doble cara. Si arrepentirse se trata de cambiar de la manera de pensar, convertirse es cambiar de la manera de vivir. Cambiar la manera de vivir. Y una cosa va con la otra.
Ah, tú te arrepentiste. Ah, sí, no me digas. Pero tú te convertiste. Hay muchos que dicen, yo me arrepiento constantemente. Cada vez que peco me arrepiento. Muy bien, perfecto, me parece muy bien. Y vuelve y lo hace, y vuelve y lo hace, y vuelve y lo hace, y pides perdón por el pollo que te robaste ayer y el que te vas a robar mañana. Dios no puede ser burlado, no puede ser burlado. Si hay un verdadero arrepentimiento, es necesario que haya una conversión absoluta y total que viene como una consecuencia de aceptar el señorío de Cristo en nuestras vidas. Es una consecuencia ineludible e inevitable de la presencia del Espíritu Santo en el corazón del creyente, que ocupa su mente, que ocupa su voluntad. Vuelvo y repito, es una moneda de doble cara. Y esta conversión, esta consecuencia del cambio de vida, es algo que va increciendo, o sea que cada vez va a necesitar que ejerzamos fe en el Señor Jesucristo y que comienza un día con un cambio de actitud. Es un dar media vuelta. Pero fundamentalmente de lo que se trata es de no solamente pretender que Jesucristo sea nuestro Salvador, el que nos perdona nuestros pecados y nos salva, y ya, yo voy para el cielo y aleluya, gloria a Dios. No. Es que Jesucristo venga a enseñorearse de ti. Es recibirle no solo como Salvador, sino como dueño y Señor. Convertirse es una consecuencia. En primer lugar, de ser capaces de reconocer nuestra bancarrota espiritual. Y es un término que se utilizaba mucho antiguamente, o sea, hace algunos años, la bancarrota espiritual. Pablo lo dice de la siguiente manera: cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Pero mientras uno se esté creyendo que tiene algo bueno, algo salvable, algo que es rescatable en la vida que llevamos como pecadores, pues sencillamente no estamos listos. Esa persona no está lista para recibir a Jesucristo. Es necesario reconocer que no hay valor en nosotros, no hay nada bueno en nosotros. Y es necesario que reconozcamos que no somos la buena persona que pensamos ser, que no somos los buenos padres, los buenos hijos, los buenos esposos, las buenas esposas, los buenos sentimientos, los buenos vecinos, los buenos ciudadanos. No somos buenos. No somos buenos. Porque mientras alguien se piensa que hay algo bueno en él, pues sencillamente no tiene nada que buscar en el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo no va a buscar nada en ellos. Cristo dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no vine a buscar ajustes, yo vine a buscar pecadores para el arrepentimiento. Hermanos, es necesario arrepentirse, pero eso va de la mano con una conversión genuina, con aceptar el señorío de nuestro Señor Jesucristo, con el gobierno de Dios en nuestras vidas, con la convicción absoluta y total de que por nosotros mismos no valemos nada y que todas nuestras buenas obras no son solamente estiércol, basura. Y que realmente si algo bueno podemos nosotros tener en nuestras vidas es lo que el Señor nos pueda conceder como consecuencia de su gracia y misericordia, partiendo de la conversión. Hermanos, convertirse es llevar una nueva vida. A lo largo de los años he visto tantas personas haber hecho profesión de fe y no hay fruto en su vida. No se convirtieron. Digo, si convertirse es frenar en un momento y dar media vuelta y comenzar a caminar hacia atrás y luego de un arrepentimiento y tener una nueva vida, si es cierto lo que dice la palabra de Dios, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pues uno dirá, bueno, pues, ¿cuál es la conversión? Porque sus vidas no siguen la guianza, la dirección de lo que traza la palabra de Dios. De hecho, han pasado los años y son ignorantes. Ignorancia supina, como le llaman. Convertirse es tener una vida en la cual el Espíritu Santo, a través de su palabra, es nuestra referencia, nos guía.
La comunión con el Señor en nuestra cotidianidad, nuestro día a día. Por eso cuando hay algún asomo de duda o de pecado, inmediatamente el mismo Espíritu Santo nos hace repelerlo. Convertirse y llevar una nueva vida de santidad, una vida de devoción. No de cultos, sino de devoción. Convertirse y llevar una vida de servicio. Yo vivía para mí, vivía para los míos, ahora vivo para Dios y para los que son de Dios, para su iglesia. Eso es convertirse. Si no, ¿cuál es la conversión? ¿Cuál es el cambio? Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cambio? Convertirse es tener comunión con el pueblo de Dios. Convertirse, sin lugar a dudas, trae gozo y paz en el Señor. Pero es un cambio de vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva vida. Cuántas cosas eran para mí ganancias. O sea, eso se quedó atrás, ya no. No es sumar a quienes somos, a quienes éramos. Es frenar, confesar, y entonces continuar, pero desde cero. Desde cero. Yo era enemigo de Dios, ya soy amigo de Dios. Yo era adversario, ahora no. Ahora soy un embajador de Cristo. Yo tenía menos a Dios, ahora no puedo vivir sin el consejo de Dios. Yo me reunía con los del mundo, ahora mi deleite está en compartir con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque yo me arrepentí y yo me convertí. Ese debe ser el testimonio de un genuino cristiano. Si nuestras vidas no tienen ninguna manifestación, si podemos seguir viviendo nuestra rutina y conviviendo con el pecado al punto tal de hacerlo familiar, cotidiano para nosotros, pues no nos engañemos. No nos engañemos. Mucha gente dice que vamos a recibir muchas sorpresas cuando estemos en el cielo. Y casi siempre lo dicen en función de no juzguen a nadie porque tú no sabes. Después que una persona muere, siempre no. El Señor le tiene su lugar en la gloria. Vamos a ver. Vamos a ver. Ojalá. Ojalá y el Señor haya tenido misericordia. Pero en cuanto a mí, me refiero a las Escrituras. 2 veces Pedro arranca. Así que arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Ese es el mensaje. No desaprovechemos oportunidades para compartirlos con otros y revisemos nuestra relación con el Señor Jesucristo y nuestra actitud respecto al pecado. Oremos, hermano. Padre, gracias, Señor, por haberme asistido, Padre, en esta mañana para predicar tu palabra, Señor. Rogamos, Padre, que sea tu Santo Espíritu quien la haga fructífera para tu gloria, Señor. Bendícenos, Señor, permite que esta tarde podamos de nuevo congregarnos, Señor. Gracias por la oportunidad de compartir y ver el rostro de los hermanos y manifestarnos amor, cariño unos a otros. Bendice cada alma de la que está aquí, Señor. De hecho, Padre, en esta mañana, Señor, voy a hacer una invitación en tu nombre. Y la invitación que hago ahora es la siguiente. Reconoce tu pecado delante del Señor. Tu incapacidad para escapar de Él. Pídele perdón por ello. Manifiéstale tu arrepentimiento, tu dolor por ofenderle, tu deseo del perdón y de la salvación. Invita a Cristo a tu vida. Invoca su nombre para salvación.
Confiésale si de verdad estás dispuesto, dispuesta, que estás completamente decidido, decidida a iniciar una nueva vida. Padre bendito, rogamos por misericordia y gracia, Señor. Rogamos, Señor, por perdón y por salvación. En el nombre de Jesús. Amén.